¿Qué hay más estadounidense que Marilyn Monroe? Es el título de este 7º capítulo que prácticamente gira en torno a pruebas de vestidos, pero que empieza con la fiesta del 4º cumpleaños de True, ambientada en gatitos, que mucho se lució por Instagram con sus tonos pasteles, que en estas fiestas de tanta elegancia la de Francia, pues tienen hasta etiqueta para ir vestidos, pero que sus tías ni siquiera se han fijado en ello y aparecen como quieren. Lo más a destacar de esto, para mí, es el comportamiento de Chloe cuando menciona a Tristan, ya que creo que su lenguaje corporal es el de que aún lucha por no sentir algo hacia el padre de su hija, como cuando sonríe al enseñar el collar con un diamante que le ha regalado su padre a True. Aunque por otro lado, en un evento así es inevitable que le dé vueltas a que su familia ha cambiado por mucho que quiera disimular. Además, luego Chris le dice que ha llamado a Tristan para decirle que ha pagado la fiesta. Yo supongo que como padre se ha querido responsabilizar, ya que no ha podido estar ahí, pues bueno, es una forma de que él sienta que está participando. Pero Chloe dice que no lo va a dejar, que no lo necesita. Y ya os digo yo que ahí también se nota que superado, de ser así con un simple gracias, bastaría, ¿no? Sin embargo, se muestra como eufórica y dando el mensaje de que ella se lo puede permitir, algo que la verdad está bien que sea consciente de ello, pero no creo que sea necesario que lo repitan constantemente. Aunque por otro lado quizás sea un mensaje claro para él y que no sienta que por ese gesto vaya a tener ningún tipo de acercamiento con ella. Pero es evidente que Chloe necesita mantener lejos a Tristan, claramente. Como tendría que haber hecho Carlos Nazario con Kim, ya que es el estilista con el que ha trabajado alguna vez y que le sigue la bola con lo del vestido de Marilyn Monroe, teniendo su aparición en el capítulo donde sale enseñándole bocetos e ideas a la socialité. Así que aquí es donde vemos cómo empezó todo lo del escándalo mediático y de la moda. Y ojito que Kim no será la coronada como la reina del odio, si no sabes de qué estoy hablando, hay una encuesta en la comunidad del canal, pero que aunque no sea ella, ya os hago un pequeño spoiler, algún día os contaré cuáles han sido las mayores cagaditas de Kim Kardashian bajo mi criterio, y esta, sin lugar a dudas, si no se lleva la palma, será por poco. Y es que para empezar, cuando me enteré de que llevaría tal vestido a la gala del Met, no sabía muy bien ni cómo tomármelo. Supongo que no me dio tiempo, porque estaba yo ahí al lío con el vídeo, que ya os subí. Yo siento mucho si me repito con estas cosas. Sobre todo me dirijo a quienes siempre estáis aquí, que cada vez vais siendo más y me apoyáis más. Pero entender que hay gente que me ve por primera vez y no se pueden perder este pedazo de contenido que yo os hago con todo mi cariño. Pero ¿cómo fue el asunto realmente del vestido por parte de Kim? Pues ella dice que claro, que después del año anterior, que fue de sombra, en realidad representando las camisetas de algodón, que son símbolo estadounidense, ya que era la temática del Met, y que este año se repetía, pero más como la etapa dorada. Pues ella dice que cómo va a poder superar algo así tan icónico, y además que represente la historia de la temática. Así que Kim, con la humildad que la caracteriza, dice que Marilyn fue alguien que se hizo a sí misma y que ella se siente totalmente identificada. Con 2 cojones, por si no había quedado claro, ella siente que es como Marilyn. Y claro, ahora encima que han salido a la luz, gracias a la película Blonde, algunas verdades incómodas que muchos sospechábamos y algo sabíamos de la verdadera vida de Marilyn, pues claro, choca mucho más todo esto. Y encima que Kim diga comentarios del tipo ¿dónde estaba Jackie ahí? Cuando está viendo junto a su asistente el famoso vídeo en el que el personaje de Marilyn Monroe cantaba al presidente por su cumpleaños. Y además, al menos para mí, no tienen nada que ver. Una fue sexualizada por la industria y otra ha querido serlo por elección, aparte de muchas otras diferencias que no vienen al caso. Otro detalle que tiene es el de mencionar que Pete podría ir vestido como el presidente. Todo esto de lo del vestido de la gala del Met ya se ha hablado muchísimo, pero ojito que alguna novedad hay que os la voy a contar un poquito más tarde, como pasa en el propio episodio. Porque ahora vamos con Kylie y la prueba de su propio vestido para la gala del Met, que aunque ella no le apetecía mucho participar, como va a ser un homenaje para su amigo Virgil Abloh, con quien ya trabajó en su día, pues que no se lo ha pensado 2 veces y ha querido asistir y apoyar a la firma Off-White. Además, elige lo que quiere y sintiendo que sería lo que a Virgil también le hubiera gustado y sin pensar demasiado en el que dirán. A Kylie le gusta también que sea parte de un vestido que estaba expuesto en el Met, así que participa en el evento de forma más activa y se le nota que está ilusionada. Incluso viéndose vestida de novia, que dice que se va a casar y aparece la Movager ahí metiendo el chascarrillo para que se llenen las redes de vídeos comentando si no cuentan con Travis, ya que dice...
Luego aparecen las Kardashian comiendo, que fue cuando Kim iba vestida como uno de los increíbles, y explican lo del montaje de las caras de las niñas. Fue un bombazo, pero que para quienes no lo sepáis, resulta que Kim dice que en el perfil de su Instagram prevalecían dos colores, el rosa y el azul. Así que eligió para publicar una foto de Chicago con Stormi en Disneyland. Pero que cuando consultó con Kylie, esta le dijo que no quería sacar ninguna foto de su hija por entonces. Pero la Kardashian quería compartir esa foto y decidió suplantar la identidad poniendo la cara de True encima de la de Stormi. Pero claro, los seguidores no tardaron en cazar el error y fue muy difundido por las redes. Algo que ellas quieren quitar hierro al asunto, pero que para el resto de los mortales nos parece raro, incluso un poco turbio, ¿no? Photoshop fail, but what else? También hablan del juicio, por lo visto Blac Chyna no presentó todas las pruebas que le pidieron y claro, dicen que entonces, ¿por qué seguir adelante con él? Vamos, tecnicismos del gremio, pero que por mucho que digan, no van a poder escapar de él, del juicio, vamos. Y es algo que no les apetece porque tienen el temor de que al ser un jurado popular, pues las juzguen no por los hechos, sino por ser quienes son. De esto de por qué fueron a juicio y sobre el jurado os conté en su día en el vídeo que te dejo aquí arriba. Pero ya os hago otro pequeño spoiler de todo esto, de cómo quedó, y fue que Blac Chyna se comió un mojón de la demanda de $100 millones que pedía. Es algo que le comenta el abogado en esta comida por teléfono, que aunque simplemente gane $1 o lo pierda, la idea del juicio es el querer demostrar que ella tiene razón. Pero que finalmente no la tuvo, aunque algo de molestia sí las generó, porque entre otras cosas se perdieron la prueba del vestido de Kourtney. No pueden ir, algo que lamentan y comentan los futuros novios durante el viaje a Milán en avión, que ya sabréis algunos que para Travis Barker es algo que le cuesta hacer por el accidente que tuvo, pero que acabó superando en parte gracias a Kurt. Y supongo que también el viajar en este nivelazo de jet privado de Kim Kardashian, pues algo también influirá. El caso es que dicen que por culpa del juicio no pueden acompañarles Kris Jenner ni tampoco sus hermanas. Y además cuentan que como van a Milán y luego a Nueva York de seguido para el Met, pues que ambos van a pasar por el periodo más largo sin estar al lado de sus hijos. Algo que les hace sentirse culpables. Vamos, que han querido dejar claro que son personas totalmente normales que también padecen ese fenómeno de la culpa parental. Y nada, llegan ahí a la casa de Dolce & Gabbana y se prueban diferentes modelos que luego fueron luciendo en Portofino y todos acabamos viendo. Les preparan un recibimiento muy personalizado, tanto en el hotel como en la firma, tanto es así que les dan ganas de casarse ahí mismo. Hasta el próximo capítulo no veremos a Domenico con ellos mientras les prueba el vestido. Pero lo que sí hemos visto en este es cuando Kim se prueba la réplica y el original de Marilyn. En el primero entra, pero porque ese material tiene algo de elasticidad y el original no. Así que no le entra, no le sube de caderas, por lo que se lo llevan de nuevo. Así que creo que ahí tendría que haber elegido hacer uno exclusivo para ella, a su medida, con su tono de piel, y se hubiera evitado el bochorno que creo que en realidad nunca ha sentido. O sea, en este capítulo deja bien claro el nivel de egocentrismo que se gasta, la verdad, y lo poco que le importa al resto. Además, su caprichismo es tal que cuando le niegan el acceso al original, después de esto dice que si no va con ese vestido, que no irá con ninguno. What are you gonna do? No idea. What? Yeah, I might not go. Y aquí es que me la imagino como siempre ha sido ella. Lo que pasa es que delante de las cámaras de este reality se ha querido como contener, pero es más que obvio que han dañado su ego. Pero lo que más me choca de todo esto es que nadie opina del tema. No hay nadie que le diga, oye, es que no creo que sea buena idea que te pongas el vestido original que vistió Marilyn. Que aunque no sean empleados que puedan ver su puesto de trabajo peligrar, que menos que su propia familia, ¿no? Decirle algo. Pero bueno, Kim decide adelgazar porque dice que no quiere un no por respuesta y ella se esfuerza como si fuera un logro súper importante, ¿no? El entrar en ese vestido sí o sí. Ya sabemos que finalmente consiguió lucirlo, pero no solo por este motivo. Me refiero a adelgazar, sino porque también intervino Kris Jenner. Lo dicen en la parte del avance del próximo episodio en el que aparecerá todo esto y más. Que espero poder contároslo como vengo haciendo cada jueves el día del estreno, pero que ahora sí que sí estoy en plenos trámites de mudanza, así que no os garantizo nada, solo que lo haré, por supuesto, pero quizá lo suba el viernes o el sábado. Lo que tengo claro es que aún así lo veréis y por eso lo sigo haciendo. Para vosotros. Audio Jungle.